Perdonen por el lapsus. No hay ningún drama. Bienvenido, Carlos de La Serena, para diferenciar, ¿no? Carlito. Así que... Hola, Carlito. Bienvenido, Carlos. Bueno. Bienvenido, Carlos. Ya. La idea, como ustedes saben, de estas reuniones virtuales, por supuesto, es que sea un conversatorio. Y Tengo visitas. Perdón. Hola, Yasmin. ¿Cómo estás? Puede perfectamente participar. Tiene que empujar un poco para darle espacio nada más. No pasa nada. Ah, diré aquí. Perdón. Muy bien. Entonces la idea de estas reuniones virtuales es que es un conversatorio. Por lo tanto, el tema es lanzar una conversación y, por supuesto, enriquecerla con la participación de todos. Entonces, el tema hoy, habíamos quedado la semana pasada que hablaríamos de los métodos o de cómo se hace el cálculo en relación al jugo Goldman. Entonces, vamos a abordar esto muy fácilmente con dos textos. Un primero que es directamente una cita de la Casa Universal de Justicia, que está en la recopilación, y es el pasaje 66, que ya voy a poner en pantalla. Y el otro es una pequeña parte de un curso que prepararon en Europa para los prejóvenes que se interesan sobre lo que es el Google y cómo se maneja, etc. Entonces, tienen ahí un pequeño esquema bien sencillo. Así que vamos a empezar con la cita para efectivamente tener una idea más concreta, si es que la encuentro, por supuesto. Parece que... Un momentito porque no la estoy... Veamos ahora. Entonces, en pantalla tienen la recopilación del Gogolá. No sé si la ven bien todos. Se ve perfecto. Bueno. Sí, la veo bien. Ups, perdón. Esto siempre se complica un poco, pero ya vamos. Recién se veía más grandecito. Se veía más grande, lo podemos aumentar, eso no es problema. ¿Ahí? Un poco más grande. Más grande. La tecnología permite todo. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, la cita o el pasaje número 66 que está ahí, Ruth, ¿quiere leerla, por favor? Ya. La Casa de Justicia no prevé emitir ningún método concreto de cálculo para el uso de los amigos. Debería dejárseles en libertad para diseñar su propio método sobre la base de los textos y ejemplos de que ya dispone. Julio de 1991, carta en nombre de la Casa de Justicia, la Oficina de Tesorería de una Asamblea Nacional. Exactamente.
así de corto y sencillo, se aclara bien que no hay un método, digamos, universal que todo el mundo va a aplicar y que por lo tanto vamos a tener un cómputo automático de lo que es el jugo que pagamos, sino que cada uno, y en base a principalmente aspectos de conciencia, va a hacer como cálculo para ver cómo va a aplicar el jugo. Vamos entonces al otro ejemplo. Veo que Carlos Medina también está con nosotros. Qué bueno, Carlos. Hola, guapa, amigos. Disculpen la tardanza. No te Los preocupes. Carlos estamos invadiendo el mundo. Bienvenido, bienvenido. Entonces, ahora vamos a otro. Este es el otro ejemplo. Si se fijan ahí, este es el curso que le estaba mencionando, diseñado especialmente para prejóvenes. Entonces estamos hablando de jovencitos, ¿no? De entre 10 y 15 años más o menos, que por supuesto están interesados en querer entender, por lo menos, y quizás eventualmente aplicar lo que es el jugo golá. Entonces, también es muy sencillo. Carlos, por favor, si quieres leerlo. El Carlos Toto primero y después el Carlos, el otro Okay. Carlos Medina, por favor. Leo. Por favor. ¿Cómo calculamos nuestro juku? Primero registramos nuestros ingresos totales durante un periodo de tiempo, que podría ser un mes o un año. Entonces deducimos todos nuestros gastos necesarios para cubrir alimentos, ropa, vivienda, educación, salud, herramientas de trabajo, etc. Siempre que algo sobre, que no sea necesario para vivir una vida moderada, esos son nuestros activos o ingresos libres. Cuando los activos alcanzan el equivalente de una unidad, se debe pagar el derecho de Dios sobre esa unidad y sobre cada unidad adicional. Cuando nuevamente se alcance una unidad de jujulá, se hace el pago correspondiente, sin tomar en cuenta la suma que quedó anteriormente tras el pago previo de jujulá. En la ilustración siguiente se puede ver esto un poco más claramente. Entonces aquí el ejercicio es pintar las casillas, ¿no?, de la ilustración. Entonces tenemos por un lado el ingreso total, todos los ingresos que uno va recibiendo por el motivo que sea, no importa si es sueldo, ganancia, herencia, regalo, parte de los ingresos. Y debajo entonces tenemos esos mismos ingresos separados en tres. Por un lado está el principal, que son los gastos necesarios. Después tenemos activos purificados. Y finalmente ahí lo que aparece como siendo lo que corresponde al jugo golá. Y si se fijan, por supuesto, digamos, el pedazo menor o la suma menor de todo esto es lo que corresponde al jugo golá, porque efectivamente es el 19% de lo que serían los activos totales o ingresos libres que tenemos. Entonces, vamos con el segundo texto. Carlos Medina. Sí. Se puede ver que la suma de los gastos necesarios y activos purificados representa el fruto. El jugulá representa las hojas, es decir, la parte que damos de vuelta a Dios como su parte por todo lo que nos ha otorgado. Tal disposición de su gracia es sin esfuerzo o merecimiento de parte nuestra. Dios provee todo lo necesario para nuestra existencia. Los activos purificados, después de devolver el derecho de Dios, son nuestra parte y podemos hacer con ella lo que nos plazca.
nunca volvemos a pagar el jugugulá sobre ese mismo dinero. Solo será necesario pagarlo nuevamente cuando obtengamos ingresos adicionales en el futuro. Voilà. Muy sencillo, creo que muy claro también, ¿no? Así que ahora podemos volver a nuestro salón donde estamos todos. No sé, en base a eso, por lo tanto, abrimos la consulta. Opiniones, ideas, lo que les parezca oportuno o consultas, por supuesto, preguntas que puedan surgir. Arleta, por favor, adelante. Micrófono. Tú terminaste la última oración que tú dijiste fue tan fácil, ¿verdad? Absolutamente. Pero la matemática para mí nunca ha sido tan fácil y yo he encontrado mucha gente que puede ver este archivo, 2 líneas solamente, ingreso y dinero purificado y júcula, y no, todavía no entiende que me cosé a entender fue la manera que tú me explicaste y que me ayudé fue a pagar mensualmente, a tratar de calcular por un año. No resulta para mí y todos son diferentes, yo sé, pero fue tan sencillo para mí a sacar mis gastos mensualmente y purificar mi dinero y mandar mi júcula, y ahora yo soy casi experto en mandando mensualmente. Muy bien. Esa es una de las bondades que la Casa Universal de Justicia nos regaló, en el sentido de darnos mucha flexibilidad y mucha facilidad. Entonces hay gente que efectivamente le es más fácil y más conveniente pagar mensualmente. Y tengo varios amigos que se manejan de esta forma. No digo la mayoría, pero casi la mitad. Personas que tienen su ingreso, por lo tanto, y que cuando reciben su sueldo, su ingreso mensual, hacen sus cuentas y separan inmediatamente el jugolá y por lo tanto lo transfieren, depositan en la cuenta y con eso se manejan, digamos, fácilmente. Otras personas prefieren hacer un cálculo a más largo plazo. Incluso Abdul Baha, en uno de los ejemplos que da, menciona que es razonable pensar en el criterio de un año. ¿Por qué? Porque hay gastos que tenemos fijos mensualmente, pero también hay gastos que son anuales. Qué sé yo, por ejemplo, algún impuesto o algún seguro, diferentes cosas que no se pagan todos los meses, sino que una vez al año o algo por el estilo. Entonces, el tema es que justamente uno no olvide de incluir en sus gastos necesarios lo que corresponde a gastos que son periódicos, aunque no sea anual, pero no es todos los meses tampoco. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta dentro de las cuentas que se hacen. Entonces, en ese aspecto, también la Casa Universal de Justicia nos da la facilidad de que uno paga cuando le conviene, o sea que cuando tiene el dinero disponible, porque se puede dar el caso de que tenga el dinero en alguna, ¿cómo sería? Alguna necesidad o alguna inversión o algún depósito que tenga hecho y que no le conviene en ese momento liquidar eso para poder pagar el jugolá, y la Casa de Justicia dice que eso es perfectamente aceptable
pero que bueno, cuando llegue el momento efectivamente hace sus cuentas y sobre ese dinero también paga su Hogolá, por supuesto. El otro aspecto que es interesante, rápidamente te paso la palabra, Toto, es que entender bien el concepto del Hogolá en el sentido de que se aplica una sola vez. O sea que yo tengo un ingreso acumulado, no importa si es un mes, un año, 10 años, pero es todo el ingreso de ese periodo de tiempo. Y sobre eso yo hago mis cuentas y pago el Hogolá. Ese se liberó, se purificó y nunca más se menciona, sino que todo lo que vendría posteriormente, nuevos ingresos, nuevas ganancias sobre las cuales se aplicarían eventualmente el Hogolá. Eso va hasta el punto en que si uno tiene pérdidas, las descuenta. O sea que por algún motivo el negocio me fue mal y perdí dinero, eso se descuenta del Hogolá también. Entonces, tiene una lógica muy fuertemente establecida en el sentido de que cubre todos esos aspectos. Toto, por favor, adelante. Micrófono. Sí, ahora sí. Es que dentro de las conversaciones que hemos tenido acá cuando nos juntamos, que ahora lo estamos haciendo también por esta misma vía, siempre surge las mismas consultas y son acerca de la duda acerca de la ley. Por eso yo la vez anterior hablaba acerca de la conveniencia de establecer la definición de ley espiritual. Porque estamos todos acostumbrados a la ley social, ¿no es cierto? Y que yo mencionaba esa vez de a mi belleza. Entonces, eso es lo que me ha costado un poco cuando nos hemos juntado de hacer esa diferencia. Y lo otro es que no sé si es mi señal o tu señal, pero sale muy entrecortado. Internet está muy complicado. Perdona, otro punto era que siempre dice, pero yo no puedo pagar. ¿Por qué no puedo pagar yo? No es que yo insista en ellos tampoco, que busquen el modo de hacerlo de tal o cual manera, ¿no? Entonces, y por eso es difícil, por lo mismo que me están planteando ustedes, porque ¿cómo llego a ellos para decirles, oye, debemos entonces tener un orden y establecer una contabilidad en el hogar y en nuestros quehaceres para ver si realmente yo no puedo pagar? Toto, te quisiera agregar algo. ¿Me escucha? Sí, sí. Esa pregunta que dices tú o conversación que ha surgido, a mí me ha surgido muchas veces, pero lo que yo hago es preguntarle ¿cuándo siente la persona que debería pagar el jugo? O sea, ¿qué entendimiento tiene respecto a eso? Y generalmente la respuesta, pero mayoritariamente, ha sido condicionada a la riqueza, en el sentido de entender lo que tengo que pagar y cumplir esta ley cuando yo sea rico. La segunda es cuando yo me sobre tanta plata que ahí recién empiezo a pagar, pero a mí nunca me sobra, dice, porque por esto, solo la persona dice. Entonces, al final, el entendimiento es que nunca lo van a poder pagar porque no van a llegar jamás a tener una riqueza en miscales de oro, porque la persona cuando escucha la palabra oro es mucho.
Si uno le dijera a lo mejor 100 pesos, 1000 pesos o dólares en otro país, pero cuando dice, es que yo cuándo voy a tener, o sea, con suerte tengo un anillo de plata, voy a tener oro, o sea, el equivalente a toda esa cantidad de oro. Entonces, cuando empiezas tú ya a aterrizar, ¿qué significa eso? La persona recién como que toma conciencia que tenía un entendimiento muy diferente, en el sentido de que pensaba que era mucho dinero. Y nunca había ni siquiera transformado lo que significan los mezcales de oro a la moneda nacional. Eso por un lado. Y lo otro que me ha pasado y que ha sido muy bonito, yo diría el último tiempo, el último año tal vez, en que la persona ya ha empezado algunas a tener entendimiento que no tiene que exceder de nada, sino que simplemente si su corazón, su entendimiento de que es una ley espiritual, le nace con alegría hacer su pago, ni siquiera se va a fijar en si le queda o no le queda. O sea, empieza a hacer el esfuerzo de todos los meses dejar un poquito de acuerdo a lo que excede de las cosas que no son necesarias. O sea, como que después se desperfila de estar preocupada del excedente. Sí, yo he ido notando eso, un cambio importante. Yo me acuerdo los primeros años en que a mí me sorprendía mucho porque ellos, te diría unas 5 o 6 personas, en las cuales era, bueno, esta ley partió en Irán y los persas son personas que tienen mucho dinero. Entonces, para ellos era muy fácil. Era como, ellos sí, ellos tienen, ellos pueden pagar. En cambio, yo soy chileno, yo nunca voy a llegar a tener esa cantidad de dinero de ellos. Entonces, era como un mito también, un entendimiento un poco desvirtuado. Ridículo. Pero de a poquito se... Perdón, pero ridículo. Claro, sí. ¿Sabes qué? Sí, Me pasó también. pero es la realidad. Entonces, es una realidad que a mí me sorprendía mucho escuchar eso. Pero la verdad es que lo escuché varias veces. Entonces, falta ese entendimiento bastante, incluso superficial. ¿Para qué decir el profundo? Pero Cuando también vuelta de gente que ha dicho, es que me da vergüenza porque es tan poco lo que junto. No entendí, Entonces, hay Ruth, una por lectura favor. que se puede ir contando en un plazo, o sea, en un tiempo, igual se puede ir contando. Porque la gente siente como vergüenza de lo poco que puede dar. Es el otro caso. Entonces, a lo mejor ahí el B podría explicarnos eso del plazo que hablaba él, lo que decía Abdul Ghaffar. No entendí muy bien, Ruth. Creo que está hablando de plazo. Claro, de la gente que siente vergüenza porque es muy poquito lo que puede ir juntando. Le da vergüenza darlo porque encuentra que el Claro. es algo muy sagrado. Entonces se siente mal. Ok, gracias. Carlos iba a agregar algo. Sí, es que a lo que decía María Elena, que me pasó y lo que me menté la otra vez, pues cuando conversábamos esto y aparece el tema de los pagos y todo eso, es igual en todas partes, porque la gente entiende que hay que pagar, hay que dar dinero y que no pueden. Entonces, por eso yo decía que dentro del contexto de la conversación eso es ¿por qué no? No lo voy a repetir igual porque no sonó bien, pero tratar de hacer que lleguemos a un estudio de esa contabilidad casera que tenemos. Pero en el fondo, lo que me pasó en esa oportunidad fue que la gente planteaba lo mismo. Y cuando le dije yo que Dios no quería su dinero, que lo que quería era su transformación, entonces hubo un cambio muy significativo. Y nadie se cuestionó después el asunto del dinero. Muy bien. Y ellos mismos empezaron a entender la ley con otros matices, era otra la idea que tenían, que estaba planteada, que es una idea que ha estado
yo que llevo harto tiempo, que lo he visto desde siempre, y es que la gente sigue pensando en que Dios quiere nuestro dinero. Y eso por lo menos es lo que yo veo aquí, donde estoy y donde está mi círculo, que siempre está muy presente eso. Y me ha costado un poco sacarlos de ahí. Ahora estamos haciendo las 2 selecciones, entonces vamos de a poquito desarrollando cada tema, cosa que podamos de a poco ir teniendo una mejor comprensión sobre eso. Eso está muy bien y creo que es un aspecto que hay que profundizar más todavía, en el sentido de que la plata es lo de menos y lo importante es nuestra actitud y nuestro manejo en relación a lo que es, digamos, nuestra relación al final, no solamente con Dios y con el resto de la humanidad, sino que nuestra relación con todo lo que es la vida material. Entonces, esa perspectiva es la que tiene que cambiar. Esa relación es la que cambia en el sentido de que uno, por supuesto, mira las cosas muy diferentes cuando tiene plena conciencia de que todo lo que tiene, Dios le está dando permanentemente. No viene al caso si paga o no el jugo, nada más que tener clara esa noción de que cualquier, no sé, clavo que tengo en mi poder es un regalo de Dios. No viene del negocio de la ferretería o de esto. Es un regalo de Dios. Entonces, en la medida que uno toma conciencia de eso, también va a cuidar más qué es lo que hace con ese clavo. Porque ese clavo, más allá de su utilidad para clavar algo, tiene también una característica espiritual que es una bondad que está en mis manos. Entonces, como yo voy a aplicar ese clavo, tiene significado. Y si yo uso ese clavo para, qué sé yo, pongámosle algún propósito negativo, entonces estoy doblemente traicionando, en el sentido, por un lado, de que estoy malgastando algo que Dios me ha regalado, y por el otro, en vez de usarlo para bien, lo estoy usando para mal y haciendo algo negativo con esa generosidad divina que está en mis manos. Entonces, ese cambio es puramente espiritual, no tiene absolutamente nada de material, ni de plata, ni de cálculo, ni nada por el estilo. Es en el corazón que se da. El otro aspecto que hay que mencionar también, y nos olvidamos a menudo de lo que significa el jugo Golá, en relación a lo que nos regala, una vez más, en el sentido de obligarnos, por supuesto, entre comillas, a llevar cuentas, a saber qué hacemos con la plata. Aquí no viene, una vez más, no viene la cuestión si tenemos mucho o poco. Por muy poco que sea, yo debo ser responsable y consciente de que esa poca plata, esos 100 pesos que tengo en mi bolsillo, si los voy a gastar para algo que es necesario y es positivo y es para el bien mío, de mi familia, de la comunidad, del planeta, o si esos 100 pesos los voy a gastar en alguna estupidez que no solamente va a perjudicar al planeta, sino que al final perjudicarme a mí también, porque lo gasté en algo que es sumamente negativo, sin entrar en más detalles. Pero esa conciencia es lo que nos acompaña a cada paso. Entonces, esos 100 pesos que tengo, voy a tener el criterio de hacer el mejor uso posible. Los voy a cuidar porque, una vez más, es un regalo de Dios, es una bondad divina que está en mis manos
y no voy a permitir que eso se gaste de cualquier forma, y menos todavía en perjuicio de todo lo que está alrededor nuestro, del planeta, del ambiente, de la humanidad, etcétera, etcétera. Esa es la clave, yo diría, fundamental del Hugo la cuestión de las cuentas, del plazo, de cuánto yo pago, cuánto no pago, todo eso es secundario. Viene, yo diría, por añadidura. Viene porque uno, a medida que es más consciente, naturalmente lo va a querer hacer y lo va a querer cumplir. Porque es una ley espiritual. ¿Y cuál es el significado de ley espiritual? ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos que ellos una ley espiritual? Sencillamente, y a mi criterio, por supuesto, es que no es una ley que se va a hacer cumplir por algún criterio o sanción o por obligación, sino que queda a mi criterio personal, espiritual, consciente de cómo lo aplico. Y para tomar otro ejemplo, es como decir, bueno, ¿quién controla o verifica o asegura que cada uno de nosotros está cumpliendo con la oración obligatoria diaria? Nadie, por supuesto que nadie. Sin embargo, es una de las grandes leyes espirituales de Baha'u'lláh que tengamos esa bondad de poder diariamente tener una conversación con Dios, por lo menos una. Y si es más, mejor todavía. Pero bueno, entonces, ese es el significado. Cuando hablamos de una ley espiritual, es que es lo que Dios nos manda para nuestro beneficio. Esas son las leyes espirituales. ¿Por qué tenemos el ayuno? Porque nos hace bien físicamente. Podemos encontrar mil y unas razones, pero porque eso es lo que Dios desea para nosotros y porque eso es lo que nos va a hacer bien, no solamente materialmente, sino que espiritualmente, y nos hace acercarnos a Dios. Entonces, el Jogolá entra en esa misma categoría, en el sentido en que uno lo cumple con el simple criterio de decir que si Dios me da ese camino, es porque es el mejor camino. No es para que yo ande dando vueltas a buscar un camino, sino que ese es el camino directo, el camino recto, que efectivamente me permite acercarme a Dios. Así de sencillo. El otro tema en relación a lo moral es que efectivamente no hay un tema de plazo, ni siquiera el aspecto de la suma, porque bueno, la suma de la cual hablamos con los miscales, el oro, bla, 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 todo eso es el límite que Baha'u'lláh nos da a partir del cual el Jogolá es obligatorio. ¿Ok? Obligatorio. Entonces, cuando uno tiene determinada cantidad de ingresos, que ni siquiera es mucho, pero bueno, a partir de ahí uno tiene la obligación espiritual de pagar. Antes de eso, cualquier persona tiene la total libertad de poder pagar y de poder beneficiarse de la protección, de las bendiciones, de todas las ventajas que nos trae efectivamente la ley y el hecho de estar cerca, una vez más, de nuestro propósito. ¿El 10% cae en la ley también? El porcentaje es lo de menos, una vez más. Entonces, pero el criterio es el siguiente, y yo lo digo así muy francamente, es que si uno tiene plata para gastar en cosas que no son de necesidad, y estamos hablando de necesidad de sobrevivir, no estamos hablando de necesidad de tener un auto de lujo o una mansión o un viaje a donde sea, no importa, de paseo. Esos son ya, digamos, palabras mayores, pero
Si tenemos plata para ir y tomar un café, que no es una necesidad, eso ya implica que en conciencia debemos pagar el gogolá. Si tengo plata suficiente como para que a la salida del supermercado me compre un chicle, porque está ahí al lado de la caja y es la tentación de tener un chicle, entonces tengo también la obligación de pagar el gogolá, aunque sea sobre el monto del chicle. El 19% de ese chicle es gogolá, no es mío, nunca fue mío. Entonces, el concepto es totalmente diferente. Y por último, en relación a todo ese aspecto en que no sé de dónde salió que los bahá'ís de Irán son ricos. Entonces, por amor de Dios, vean su información o busquen datos históricos de cómo se expandió la fe en Irán y cómo vivían los babíes y los bahá'ís de Irán, que era gente que iba de un pueblo a otro caminando y que pasaban meses pasando hambre, pasando todas las dificultades para llegar de un lugar a otro. Entonces, esos eran los ricos que pagaban el gogolá. Y aún así, y eso también hay que recalcar, pagaron el gogolá. Durante 100 años, durante un siglo entero, los bahá'ís de Irán fueron los que pagaron el gogolá. Hasta que en 1992, recién, la Casa Universal de Justicia libera y dice, bueno, ahora todos tienen esa bondad y pueden beneficiarse de ello. María Elena está desesperada. Adelante, por favor. Sí, el dedo ya lo tengo con artrosis. Lo que, cuando mencioné estos argumentos que yo he escuchado de los persas, no es de los antiguos, sino que está el concepto de que es como que los persas, por lo menos en Chile, como que se asocia a hermosas alfombras que valen muy caras y a su vez con unas comidas copiosas maravillosas. Entonces es como su forma de vivir. Entonces son mitos. Bueno, pero más allá de eso, quería volver a esto que cuando uno dice, sí, es una ley, que hay que cumplirla, es una obligación, y después dice, pero es un acto voluntario, también yo me he encontrado con algunos amigos que dicen, bueno, o sea, ustedes lo dicen así como para suavizarlo, pero en realidad es una ley que tengo que cumplir y que tengo que pagar. Entonces, la verdad es que uno ahí, por lo menos lo que yo hago es recurrir a tratar de conectar de corazón a corazón, que la persona pueda comprender o sentir que realmente es un privilegio pagar el derecho de Dios. Y lejos de uno buscar ciertos razonamientos lógicos, ciertas, no sé si excusas, ¿no? Como para evadir esta obligación espiritual, no hay que hacerlo, sino que el llamado es que haga todo cuanto pueda para cumplirla, porque es una obediencia, como decía Toto y Hervé también, que es una cuestión de conciencia. Y en ese sentido es un acto voluntario, porque nadie le va a ir a exigir como impuestos internos y ninguna institución, ni el fiduciario, ni un representante, le va a ir a pedir, digamos, cuenta de si pagó o no pagó su jukuk y si fue efectivamente el monto que correspondía. Entonces, cuando se deja este acto voluntario realmente como su obligación espiritual, ya la persona como que entiende diferente, que ya ahora es su responsabilidad. Y lo otro que también me ha gustado, que conversando con poquitos, esta parte ha sido bien poquita, que me dicen, mira, en realidad yo pienso que en tantos años más podría, porque ahora estoy construyendo la segunda casa o me compré el otro auto y quiero arreglarla lo mejor posible porque nunca pude tener tal cosa y ahora quiero tener insumos y cosas más cómodas. Entonces, en el fondo, ahí uno entra en esa conversación
de que, bueno, ¿qué es necesario? Ok, ya decidieron que como familia era necesario para ellos tener una segunda residencia en el campo, en la playa, para ir toda la familia. Muy bien, pero bueno, piense entonces cómo la va a vestir. Y en ese sentido puede ser llamado a la moderación. Entonces, a no dilapidar, como decía Hervé. Eso es importante. O sea, tiene su segunda casa y la tiene que habilitar, perfecto, pero con moderación. Y que no gaste en forma pródiga así a granel, porque tengo tantos millones, bueno, los tengo destinados para gastar ahí. No, sino que realmente lo necesito esto, necesito lo otro, y buscar algo cómodo, bonito, adecuado, pero que en vez de que le cueste 1.000.000, a lo mejor lo puede comprar por 600. Entonces siempre va a tener va a tener remanente. Si no, todo cae dentro. A mí me pasó con un amigo que ya me dijo, ¿puedo hacer el cálculo? Perfecto. Pero todo tenía una explicación racional para ese gasto. Todo. ¿Entiendes? Entonces es una nueva actitud. La transformación, como decía el Toto, en realidad, ¿qué es lo indispensable, necesario y qué gustitos también tengo derecho a darme yo y mi familia? Está muy bien. Pero eso, moderación y no dilapidar. Gracias, María. Un comentario nada más rápidamente en relación a lo que sería la segunda casa, por las dudas. Es que la segunda casa no está exenta del jugo. O sea que la plata que yo junto para la segunda casa también paga el jugo. La casa que sí está liberada del jugo, porque eso es lo que Bahá'u'lláh mismo nos da dentro de la ley, es la casa de residencia. La casa principal no está sujeta a pagar el jugo. Pero son detalles, una vez más. O sea, eso es lo de menos. Amigos, nos quedan pocos minutos, así que tenemos que ir cerrando. Sí, 1 hora pasa rápido. Pero como empezamos un poco tarde, vamos a dejar unos minutitos más. Arleta quería hacer un comentario, por favor. Muy rápido. Yo conozco una señora de 90 años que solamente tiene su jubilación, que usted sabe en Chile no es nada, pero ella asegura cada mes que no tiene nada que ver con de 19%, solamente de su corazón. Ella da a través de su hija. Como ella está en la edad de 90 años y no está lúcida, pero exige a su hija que contribuye cada mes una porción, aun cuando es 10,000, yo no sé, pero está en su corazón que quiere contribuir a obedecer la ley de Bahá'u'lláh. Y cuando yo estaba bajo la misma impresión que yo nunca va a tener suficiente dinero para, cuando yo calculé, nunca va a tener Cuando Hervir me explicó en una manera tan sencilla, de allí todos mensualmente tiene 10,000. Yo estoy segura. Y en los tribus en África, ellos unen juntos para contribuir. Hervir, tú puedes decir esta historia sobre la gente en África, que tribus solamente para tener ese privilegio a donar de Jukukula. Es un placer en Dios, ni siquiera puede ser aceptable sin nosotros dar con alegría, con jubilo. Esta es la cosa. Cuando yo mando mi jukukula a hervir, yo siempre estoy feliz. Y Hervir siempre está diciendo, Arleta, cálmate, cálmate. Efectivamente, yo tengo el privilegio de ser el que está encargado de recibir los pagos. Por lo tanto, tengo ese privilegio realmente de
estar en contacto con las personas que cuando me hacen la transferencia o me avisan que están haciendo un depósito, lo que sea. Entonces, siempre establecemos algún tipo de conversación. Y tengo muchos de esas personas que efectivamente tienen un ingreso, no quiero decir pequeño o ridículo, pero mínimo, y yo lo veo porque llevo las cuentas, ¿no? Mensualmente van y depositan sistemáticamente todos los meses, y es a inicio de mes. ¿Y por qué es a inicio de mes? Porque ellos todavía tienen la plata. Si tardan unos días, la plata ya no la tienen y no pueden hacer su pago. Entonces, efectivamente, lo hacen con ese criterio de que en cuanto reciben su ingreso, van y depositan la suma que quieren, porque efectivamente no les alcanza para hablar de lo que sería el pago mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, es otra mentalidad. Pero básicamente es eso que yo creo que todos nosotros tenemos que entender y explicar y cambiar nuestra actitud. Como decía Arleta, los amigos, primero, eso son estadísticas que se pueden compartir perfectamente entre todos nosotros, ¿no? La gran mayoría de los bahá'ís en el mundo son pobres. O sea que cuando hablamos pobres, eso también hay que entender como cuando hablamos de ricos, ¿no? Pobres estamos hablando de gente que no les alcanza para sus necesidades. Estamos hablando de esos pobres, de que no alcanzan a cubrir sus necesidades. O sea que, no sé, en el invierno hace frío y no tienen los medios para ir y comprarse un abrigo para por lo menos pasar menos frío. No tienen. Y sin embargo, esos mismos pobres son los que pagan el jugolá, y eso se ve a nivel de todo el mundo, de todos los países del mundo. Y entonces recurren a diferentes sistemas. Efectivamente, algunos se arreglan en grupos, en tribus, en familias que juntan sus ingresos o sus bienes, y que a veces inclusive ni siquiera es en plata, porque no tienen fácilmente acceso a dinero, sino que es directamente en natura. O sea que son plantas, son comestibles, son lo que ellos producen, que van y ofrecen y hacen su pago de lo directamente con su producción. Y no hace falta ir a África. Aquí cerca en Bolivia tenemos ejemplo de eso, de que los amigos en toda una aldea juntan su producción, una pequeña producción, que todos colaboran en plantar y en hacer que pueda rendir, para con eso pagar el jugolá que les correspondería teóricamente a toda la aldea. Y son gente que no tienen dinero siquiera, porque no necesitan dinero en su quehacer diario. Dentro de una aldea perdido en las montañas, ¿qué van a hacer con la plata? Nada. Lo que necesitan es hacer el trueque de lo que ellos producen con lo que produce el vecino de al lado para poder sobrevivir, y poco más. Entonces, la realidad es muy diferente, y eso es lo que debemos alcanzar de entender y de cambiar, para que efectivamente la ley del jugolá genere esa transformación que hablaba Toto, en que nuestra relación cambia, nuestra relación con todo lo que son las cosas materiales, los bienes, el mismo planeta. Nuestra relación tiene que cambiar para que sea armoniosa, para que sea positiva, para que sea constructiva. Nosotros estamos en un tren que va directo a la destrucción. Estamos destruyendo nuestra casa, nuestro planeta, lo estamos destruyendo. Entonces, si no nos despertamos y no cambiamos efectivamente el camino por el que vamos,
Vamos muy mal. ¿Algún comentario final para cerrar? Y creo que vamos a despedirnos. Nuestro amigo Carlos Morales quiere decir algo también, creo. Es que le iba a decir, bueno, entendí ahora cómo tengo que hacerlo. Cómo puedo contribuir, cómo lo puedo contribuir. Ahora tengo que entrar a una reunión con el Tesorero Nacional, así que ahí vamos a conversar sobre... A ver, ese no hay que escucharlo. Voy a hablar con él también, el mismo tema. Muy Te agradezco bien, mucho. muy Saludos bien. para todos. Bendiciones. Igualmente. Gracias por... Carlitos Morales, pero no confunda las contribuciones a los fondos nacionales, locales, internacionales, dotación, templo, con el pago del derecho de Dios. Son cosas diferentes. Tienen relación con la parte monetaria, pero tienen diferencia. Sí, sí. Son otros conceptos, efectivamente. Son otros conceptos. Yasmín quería decir algo también. Ay, María Elena me va a tener que hacer una clase. Eso, muy bien. Ya, un agrado. Bendiciones. Próximo sábado, mismo horario, seguimos. Yasmín, por favor. Les agradeceríamos. Gracias, María Elena y Ervir, por dar este curso para todos los bajáis. Y por favor, les sugiero que pone en la hoja informativa. Okay. Igualmente ustedes, por favor, ayúdennos a difundirlos en su agrupación. Ok. Yasmín, por favor, tú ibas a hablar. Sí, okay. La palabra está con Yasmín, que iba a decir algo, por favor. Un momento todos. Ok. Está sin micrófono, Tu Carlos. micrófono. Perdón, no, dijo que después, en otra oportunidad. No, no, estamos atentos. No, es que ya no está. Ya se fue. Bueno, Sí. no importa. Próxima semana, sábado a las 5 de la tarde, de vuelta, nos conectamos y seguimos la conversación. Próxima semana vamos Carlos, que pasa una noche buena y Ruth, hasta la próxima vez. Y chao. Gracias a todos. No sé si estaré la próxima vez. Los que estamos, estamos. Vamos, por trabajo. Por favor, un momento, por favor. Tranquilidad. Vamos a pedir a Carlos que nos cante algo y con eso vamos a hacer el cierre. Y después nos despedimos, etcétera. Carlos Medina. Ok. Hay que aprovechar el arte de Carlito. Ok. Sois las estrellas del cielo del entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Vosotros sois los primeros en ser creados de nuevo por su Espíritu. Los primeros en adorarle e inclinarse ante él. Los primeros en circundar su trono de gloria. Sois las estrellas del cielo del entendimiento.
Carlitos, muchas gracias. Usted sabe que nos emociona con su calidad artística y su expresión de alma. Besitos para Gracias todos. a ustedes. Aloha, Besitos queridos para amigos. todos. Chao. Nos vemos próxima semana. Los que puedan y quieran, aquí nos encontramos todos. Chao, chao. Okay. Fuertes Chao, abrazos. Elvir. Chao, chao, aloha.